Para el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento de la Universidad de la República y el Movimiento de Familiares y Residentes de Establecimientos de Larga Estadía, el incendio del residencial de 33 no es un hecho aislado, ya que en Uruguay se han registrado más de 5 incendios en 4 años. Los especialistas indican que los incendios son el punto débil de los residenciales a nivel internacional y proponen revisar y reformar el sistema de cuidados. Recomiendan que se incorporen los aspectos arquitectónicos en las inspecciones y que organismos municipales y departamentales sean los encargados del control en coordinación con las autoridades ministeriales. También proponen elaborar un protocolo para incendios en este tipo de establecimientos con vías de salidas bien claras. La Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay pide también que se mejoren las políticas públicas para la atención de personas mayores y reclama que el Sistema Nacional Integrado de Cuidados quedó detenido, dicen, en el tiempo y no se viene aplicando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 9 grados nada más a esta hora aquí en Montevideo, en una jornada que va a seguir con el cielo algo nuboso y nuboso, con neblinas, bancos de niebla, vientos soplando del sector sur entre 10 a 20 kilómetros por hora y la máxima, la que tenemos ahora, 9 grados. No esperen más en materia de temperatura. Tenemos la ola de frío debido a esa permanencia de una masa de aire fría de origen polar. Va a seguir hasta mañana esta ola de frío que estamos sufriendo. Así que, dice Inumet, las máximas van a estar entre 9 y 12 grados, la mínima entre 5 grados bajo cero y 2. Así que a estar atentos y bien abrigados. Viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, en camino Leandro Gómez, desde Pasaje 322 hasta José Martí René, están trabajando allí los trabajadores de UTE. En Ana Monterroso de la Valleja, desde Salterain hasta Miguel del Corro, hasta las 5 de la tarde habrá carga y descarga. Jacinto Trapani, entre Aparicio Saravia y Nogueira, hay trabajos de OCE también hasta las 5 de la tarde. Nos vamos ya en el inicio del informativo del Parlamento. Hay mucha información allí. Están las autoridades de la salud pública convocadas para hablar, explicar, analizar la situación de Casa de Galicia. Hay información importante allí. Está trabajando nuestra periodista Juliana Perdomo. ¿Cómo estás, Juliana? Bienvenida. Buen mediodía para ti. Gracias, Rosina. Buen mediodía para todos. Como tú adelantás, intensa actividad parlamentaria. En minutos está previsto que sesione la Comisión de Salud del Senado, que va a estar recibiendo a las autoridades del Ministerio de Salud Pública, encabezadas por la ministra Karina Rando, para abordar la situación de desequilibrio financiero del CASMU. Además, les comento que en esta comisión van a estar participando legisladores de la Cámara de Representantes, lo que convertirá la sesión en bicameral. Sobre este tema, esta mañana habló el senador del Frente Amplio, Charles Carrera, quien manifestaba que las autoridades tanto del Poder Ejecutivo como del Ministerio de Salud Pública han estado omisas en esta situación, por lo que se pide transparencia. Y ya nos adelantaron que por parte del Frente Amplio van a solicitar en este mediodía que las actas que se traten en comisión sean públicas, y además manifestaron que no van a permitir que se transcurra por las mismas desprolijidades, así lo catalogaron, que sucedieron con Casa de Galicia tras el cierre y el remate de la misma. Las autoridades han sido omisas, tanto del Poder Ejecutivo como de Salud Pública, en este sentido que les voy a decir. Miren, yo soy integrante de la Comisión de Salud Pública. Hace algunas semanas atrás vinieron las autoridades de Salud Pública, solicitaron que la sesión fuera secreta. Yo ese día no pude concurrir por diferentes motivos, no pude concurrir a la sesión y no pude acceder a las actas. Vino a hacer una serie de planteos, pero resulta que hace unos días atrás las mismas autoridades hicieron pública una intimación. Entonces, a nosotros lo que nos preocupa es ese cambio de actitud. El posicionamiento del Frente Amplio es: nosotros no vamos a permitir desde el Frente Amplio que todas las desprolijidades que vimos en la intervención y posterior liquidación y cese y remate de Casa Galicia, nosotros no lo vamos a permitir acá. Hoy vamos a solicitar que las actas sean públicas, no queremos más actas secretas, porque tenemos derecho, y ustedes como ciudadanos, periodistas y toda la audiencia, tiene derecho a tener pleno conocimiento de lo que está pasando allí, y queremos pedirle también una actitud responsable.
Rosina, comentarles que lo que sucede con el CASMU va a seguir siendo tema de debate aquí en el Parlamento, porque está previsto que este jueves las autoridades del CASMU asistan a la Comisión de Constitución y Legislación de Diputados, así que quedaremos atentos a lo que suceda y les comentamos en minutos cómo va a estar transcurriendo la Comisión de Salud. Pero además volvemos con más detalles de los temas que se debatieron esta mañana en la sesión de plenario. Muchas gracias, Juliana. Más temprano habló la ministra de Salud Pública de otro tema. Anunció que el Ministerio ya realizó un llamado para integrar equipos de prevención de adicciones en varios departamentos del país. Allí Karina Rando informó que la intención es descentralizar la atención en salud y que los integrantes de estos equipos trabajen con la comunidad y que realicen allí diagnósticos. Durante el mes de julio ya se hicieron los llamados para los recursos humanos para la formación de lo que son los equipos departamentales de prevención de adicciones, lo cual es también una muy buena noticia, porque ya tenemos los recursos económicos y ahora tenemos el llamado para los recursos humanos, porque es imposible que se haga este programa a nivel de todo el territorio nacional si no tenemos recursos humanos. Bueno, se está pronto el llamado. Y los encargados de ellos van a estar capacitados para realizar estas tareas que involucran tanto un trabajo con la comunidad como lo que es un diagnóstico local o lo que es y de esa manera lograr descentralizar lo que es un programa tan importante. Habitualmente siempre miramos a Montevideo porque es el lugar que tiene más densidad de población y más población, pero acá no estamos mirando a Montevideo. Acá, de hecho, y concretamente, estamos descentralizando esta política de prevención de adicciones en todo el país, juntando personas, adolescentes de todos los diferentes departamentos. El Frente Amplio ya envió sendos pedidos de informes sobre lo sucedido en el residencial de 33 al Ministerio de Salud Pública y al MIDES, y la bancada del Frente Amplio decidió hace algunos minutos enviar a 3 comisiones información y trabajar este tema en la Comisión de Salud, de Derechos Humanos y de Población y Desarrollo. Entre tanto, les contamos que la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay expresó preocupación por el fallecimiento de estas 10 personas en el residencial de 33 y pide que se mejoren las políticas públicas para las personas mayores, la atención, y además piden que mejoren los controles. Y lo que ONASPU reclama y sigue reclamando, bueno, ni que hablar de más controles, de un sistema nacional integrado de cuidados, porque quedó realmente, como decimos, en una nube, quedó en el limbo, no se viene aplicando, quedó, es más, detenido en el tiempo, y insistir, como tú bien lo decías ahora al comienzo, en las políticas públicas hacia los adultos mayores. No sabemos si fue un hecho fortuito, si estaba en regla, si no estaba, pero es un compromiso de todos en este tema, en la vejez. ¿No deberíamos, Estado y sociedad civil, facilitar de alguna manera, no eludir las reglamentaciones, al contrario, cumplirlas, pero entre todos intentar de hacer un seguimiento, los organismos correspondientes, y dar facilidades para que estén realmente en regla? No nos podemos quedar con hechos puntuales, debemos de tomar medidas a corto, mediano y largo plazo, porque el envejecimiento continúa. Ovelar recordó que el Instituto Nacional de las Personas Mayores del MIDES es el responsable de la inspección de las casas de larga estadía y el Ministerio de Salud Pública también tiene responsabilidad en el tema. Agregó que en el residencial en 33 siniestrado había una joven de 20 años a cargo de 10 adultos mayores y denuncias de falta de personal y aportes al BPS. Y para el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento de la Universidad de la República y el Movimiento de Familiares y Residentes de Establecimientos de Larga Estadía, el incendio de 33 consideran que no es un hecho aislado, ya que en Uruguay se han registrado más de 5 incendios en 4 años y ahora hay una nueva tragedia. En un comunicado, los especialistas señalan que los incendios son el punto débil de los residenciales a nivel internacional y están proponiendo una serie de recomendaciones, como la de revisar
revisar y reformar el sistema de cuidados, superando la fragmentación del mismo y el modelo de encierro y custodia. Recomiendan también que se incorporen los aspectos arquitectónicos en las inspecciones y que organismos municipales y departamentales de control edilicio, en coordinación con las autoridades ministeriales, realicen los controles y habilitaciones. También proponen elaborar un protocolo para incendios en este tipo de establecimientos con vías de salida bien claras. Y sobre este mismo tema, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo inició una investigación de oficio tras el incendio ocurrido este domingo en el residencial para personas mayores, en 33, en el que murieron 10 personas. La presidenta de la institución, Jimena Fernández, dijo que van a pedir información a los Ministerios de Salud Pública, Interior, Desarrollo Social y también a la Fiscalía y a la Intendencia de 33 para determinar cuál era la situación de este residencial. Y lo vamos a intentar hacer lo más rápido posible, depende también del tiempo de demora de las contestaciones. Veremos desde el punto de vista de los derechos humanos cuáles son si hubo, si hay debilidades, si hay vulneraciones o no, cuáles son, y bueno, siempre una cosa de aportar para la mejora. Nosotros desde la institución, ya el año pasado abrimos lo que llamamos la unidad de personas mayores, donde venimos trabajando con la sociedad civil diversos temas que hacen a esta población. El tema de la situación de los LPN, que es histórica, vuelve sistemáticamente. Por eso también estamos comenzando con un proyecto piloto desde el Mecanismo Nacional de Prevención, que ustedes saben lo que hace es visitas no anunciadas a los lugares. Estamos comenzando con un pequeño proyecto piloto para ver si podemos ir hacia una visita sistemática de LPNs justamente, porque notoriamente hay dificultades con estos tipos de hogares. Pese al compromiso asumido por los países de América Latina y el Caribe en el marco de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, en Uruguay no hay una tendencia al retroceso en políticas públicas como la Ley de Violencia Basada en Género y la Salud Sexual y Reproductiva. Esto según la directora adjunta de Iniciativas Sanitarias, Cecilia Staff, que especialmente habló de esto y de la educación integral en sexualidad, que en este gobierno se ha bajado el perfil, dijo. En la conferencia que finalizó el fin de semana en Colombia se vio con preocupación el retroceso y las declaraciones de políticos en contra de la agenda de derechos que se registra en muchos países de la región. El encuentro convocó a más de 570 personas en Cartagena de Indias, de las cuales 340 representaban a organizaciones de la sociedad civil que monitorean el trabajo realizado. Más bien hay una tendencia al retroceso con el tema de la ley de violencia de género, con el tema de salud sexual y reproductiva. En general, si bien la ley permanece y podemos acceder a una interrupción voluntaria del embarazo legal y todo lo que allí comprende, de todas maneras no ha sido muy levantado este tema en este gobierno. Y lo que sí nos preocupa mucho es la educación integral en sexualidad, que realmente ha sido un claro retroceso porque se le ha bajado el perfil. Staff entiende que si bien los países se comprometieron a cumplir esta agenda de promoción de derechos basados en el Consenso de Montevideo, firmado en 2013, hay ciertos retrocesos. Los países se comprometieron a cumplir con esta agenda. Ahora, realmente en la realidad, o sea, lo que tiene que ver con el día a día de los políticos, hay un gran desconocimiento de lo que es esta agenda. La directora de InMujeres, Mónica Botero, sostuvo que el proyecto para modificar 4 de los principales artículos de la Ley 19.580, conocida como Ley de Género, enviado al Parlamento por el Ejecutivo, le ha generado preocupaciones. Dijo que si bien no es contraria a la propuesta, es necesario que la ley sea revisada. Yo más que decir contraria, lo que me ha generado fueron algunas preocupaciones. Siempre dentro del acuerdo de que esa ley es necesario que sea revisada, es una ley integral que ha sido modelo en América Latina, que se compara con las de los países que están más avanzados en este tema, pero también creo que la tenemos que ajustar a un nuevo sistema de justicia y también al haber visto en estos 7 años de funcionamiento algunos ajustes que son necesarios. Sí me preocupa algunos aspectos como el hecho de que se haga tanto énfasis en la posibilidad de castigar las denuncias falsas, que ya está incluida en nuestro Código Penal,
me preocupa porque estuvimos años tratando de convencer a las mujeres que se animen a denunciar, porque en el Estado van a encontrar una respuesta. Me preocupa un poco eso y algún otro aspecto. No es que esté en contra de la propuesta, sino que tengo algunas preocupaciones. Otros temas, el senador del Frente Amplio, Óscar Andrade, entiende que lo más probable es que el Frente Amplio gane en segunda vuelta. Según dijo el legislador comunista, hay parte del electorado que está descreído de la política y hay que convencer con propuestas concretas sobre los problemas que la gente está sufriendo. Que el desafío político principal que tiene el Frente Amplio es no caer en la tentación de pensar que el electorado que está indeciso es un electorado de centro. Yo creo que el electorado que está indeciso fundamentalmente, y esto te pasa en las recorridas, en los barrios, en las asambleas, en los encuentros con vecinos, en las casas de familia, es una parte de la población que descree de la política, que descree, que no le interesa, que argumenta que, bueno, si no salgo a laburar, la política no me da de comer, aunque de decisiones políticas tenga que ver el salario, el trabajo, el presupuesto que hay para la educación, el presupuesto que hay para las políticas públicas, para la infancia. Entonces creo que el desafío que tenemos, lejos de pensar cómo se diluye tu propuesta, es cómo tu propuesta conecta con esa parte de la población, que no son los poderosos del Uruguay. O sea, quien está indeciso hoy es gente de pueblo, que en general le ha bombardeado mucho la cabeza la jugada de mirar la política como una cosa ajena. Entonces, si tu programa tiene un conjunto de medidas para atender la pobreza y la exclusión infantil, un conjunto de medidas para mejorar las condiciones de trabajo y el salario, un conjunto de medidas para atender las demandas en ciencia y tecnología, un esfuerzo inédito en la historia del Uruguay para atender el problema de la vivienda. Bueno, es ahí que tenés que discutir. Decir, mira, nosotros estamos en esto. Estos son nuestros centros, nuestros ejes, nuestras propuestas, nuestras iniciativas. Esta es la forma. Mañana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a realizar una audiencia temática solicitada por la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay. Los magistrados han solicitado esta instancia ante lo que consideran afectaciones a la independencia de la Fiscalía de Uruguay. A esta audiencia fue convocado el Estado uruguayo y el gremio en las últimas horas difundió en sus redes sociales un video que recoge declaraciones de varios representantes políticos haciendo referencia al trabajo de Fiscalía. Hay una preocupación con respecto a algún tratamiento de Fiscalía, por supuesto. En Uruguay, ¿se respeta la independencia de la Fiscalía? La Fiscalía está trabajando para esconder todas las irregularidades que se hicieron en el anterior gobierno. Una Fiscalía absolutamente politizada. Siempre esos ciudadanos a los que rompen las garantías básicas son o blancos o colorados. Nunca frentistas. Haciendo que la Fiscalía sea un comité de base. Se está atropellando el Estado de Derecho por parte de ciertos actores de la justicia. En la Fiscalía hay 4, 5, 10 o 15 malos funcionarios. Tengo, además de la lista de jueces prodías incluso me pusieron. Suena medio policíaco eso. Es grave. Que no me queda claro qué es lo más grave. Haya gente que le está poniendo etiquetas a los fiscales y a los jueces, aparentemente. Lo grave es la realidad. Como la Fiscalía, la mayoría de la Fiscalía, que fallan a favor del poder. Está encontrada por el poder. Fiscalía ha dejado montado ahí el doctor Jorge Díaz una serie de gente amanuenses, funcionales, que terminan después perjudicando políticamente a otros. En Argentina le llaman carpetazos. Poniendo la Fiscalía al servicio de esta operación política. La fiscal de la ciudad de la costa no nos da garantías. Hay causas que van a 180 km/h y otras van o no van o están quietas. Este miércoles 10 de julio, el Estado deberá presentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las afectaciones a la independencia de la Fiscalía en Uruguay. Y de esta comparecencia vamos a hablar ahora con nuestro periodista Eduardo Delgado para ampliar esta información. Eduardo, bienvenido, buen mediodía para ti. Un gusto saludarte, Rosina. Así es, para ampliar en cuanto a esta audiencia temática de mañana, estoy justamente con el presidente de la Asociación de Fiscales del Uruguay, con William Rosa, para conocer, Rosa, justamente cuáles son los principales planteos que hacen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, sí, antes que nada esto es un resultado de un trabajo de la Fiscalía, a partir de la Fiscalía, de la Asociación de Fiscales, quiero decir, a partir de un estado de situación de hostigamiento y de acoso permanente que se vive a partir de la entrada en vigencia del Código de Proceso Penal el 1 de noviembre de 2017,
que atraviesa 2 administraciones. Entonces nosotros hicimos una recopilación de eventos, de situaciones, de hostigamiento hacia los fiscales y hacia la Fiscalía, y a partir de ahí, en donde se vislumbra una estrategia, la estrategia que es, a partir de las salidas mediáticas, tratar de torcer la voluntad de un organismo como la Fiscalía y de una actuación de los fiscales, cuando estamos hablando de funcionarios que tienen que trabajar en independencia, con independencia técnica, en un organismo que debe trabajar con autonomía, con independencia funcional. Entonces, si eso que está diagramado en estándares internacionales no se respeta o está en riesgo de consagrarse así, hemos presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la ONU, y se ha concedido esta audiencia temática para ver el estado de situación, y lo que nosotros esperamos es que con la intervención de la Comisión hayan recomendaciones para el Estado uruguayo, haya un trazado de hoja de ruta para recuperar la tranquilidad dentro de la Fiscalía, y que el Ministerio Público, encargado de la persecución penal, pueda seguir trabajando en paz y fortalecido, porque a todo esto, este acoso se interrelaciona con un estado de situación en el que no se le dan recursos a la Fiscalía, no se designa un fiscal general. Entonces, ahí tenemos un estado de situación, vuelvo a reiterar, que es lo preocupante y que es lo que queremos tratar de resolver con esta intervención de la Comisión Interamericana. Los cuestionamientos a la Fiscalía han sido de buena parte del oficialismo, de legisladores, inclusive la senadora Bianchi, que es la tercera sucesión a la presidencia, hasta incluso más recientemente del propio presidente de la República, Lacalle Pou. ¿Hay antecedentes de estas presiones a Fiscalía desde la vuelta a la democracia? Bueno, esto hay que ponerlo en claro. Acá hay un trazado de línea en cuanto a que arranca en el 1 de noviembre del 2017, y si nosotros tenemos el 2018 en donde aparece, por ejemplo, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, de aquel momento diciendo que los crímenes quedaban impunes por culpa de los fiscales, después con la campaña electoral se incrementaron las acusaciones a la Fiscalía. Bueno, esto no son críticas, nosotros no nos estamos quejando de que se critique el trabajo de la Fiscalía, que es un trabajo que es dable criticar porque es una función pública. Lo que estamos yendo es en contra de acusaciones que, sin presentar ninguna evidencia, tratan de decir los fiscales actúan a favor de la oposición o a favor del gobierno o a favor de tal facción política o permeado por ideología de género, como se dice, o tratando con animosidad a determinados actores públicos. Eso es lo que nosotros estamos poniendo de manifiesto, y esa es el ataque hacia la Fiscalía que nosotros queremos que cese y que se vuelva a reencauzar la viabilidad de la Fiscalía como institución. Nuestra mirada es institucional. Acá no es una cuestión en contra de ningún gobierno, es una cuestión de política de Estado respecto de la Fiscalía. Y Rosa, una evaluación más personal. ¿Qué evaluación hace de que fiscales pasen rápidamente al sistema político? Fue el caso de Gustavo Zubí, ahora diputado, más recientemente de Fossati, que bueno, lo que generó más cuestionamientos porque tuvo a cargo justamente el caso del guardia presidencial justamente de Lacalle Pou, bueno, y se sumó a ese partido. ¿Qué genera esto? O también comentarios como el del fiscal Jorge Díaz, el ex fiscal de Corte Jorge Díaz, que cuestionó a una fiscal siendo abogado de un caso. Bueno, son situaciones difíciles que ponen un poco en cuestionamiento esto que nosotros venimos trazando de que alejar la política de una institución como la Fiscalía. Pero usted me hizo mención a 3 ex fiscales o 3 personas que estuvieron vinculadas a la Fiscalía. Y cabe decir que dentro de estos años en que empezó a funcionar el nuevo código, seguramente 60, 70 personas se han ido de la Fiscalía, y de esas 60, 70 personas, solo 3 pasaron a la actividad política. Entonces creo que la gente puede juzgar de buena manera que tan alejado tiene que estar la política partidaria de la Fiscalía para que la Fiscalía funcione como una institución de forma debida, y eso es lo que nosotros reivindicamos. Mira, Rosa, muchas gracias por estos minutos, muy amable. Gracias a ustedes. Rosina, volvemos contigo. Mañana, 15 horas, esta audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que analizará el tema de la independencia de la Fiscalía en Uruguay.
Muchas gracias, Eduardo. El presidente de la República no puede participar de la campaña electoral contra el plebiscito previsional. Esto según un documento que elaboró el constitucionalista Daniel Och, que en diálogo con MBD Noticias reconoció que la posición puede ser opinable, aunque remarcó que la Constitución es bien clara en cuanto al impedimento de participar de posicionamientos electorales. En ese sentido, dijo que anteriores violaciones a la norma por parte de otros presidentes no legitiman un nuevo incumplimiento y que tampoco es válido el argumento de que el mandatario tiene derecho a defender su gestión. Lo que dice el artículo 77, inciso quinto, es que queda prohibido al presidente de la República intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral. A mí siempre me ha parecido muy significativo que utilice en ninguna forma, porque acá el constituyente se está haciendo cargo de que puede haber varias formas más o menos abiertas, más o menos veladas de intervenir en la campaña. Eso es lo que dice que quiere un presidente fuera de la campaña. El motivo es que el presidente de la República en la Constitución uruguaya ejerce una jefatura del Estado que, de acuerdo al artículo 159, lo hace representante de todos en el interior y exterior. Ese valor, esa personería de todos se pierde, hay un riesgo enorme de que se pierda, si se habilita al presidente a bajar a la arena política a hacer contienda. Algunos críticos han dicho, bueno, esto no es razonable porque el presidente tendría que tener el derecho de defender su postura, sus políticas. Bueno, esa tesis, llevada a sus últimos extremos, conduce a que el presidente esté en campaña permanentemente, porque desde la oposición cualquier punto de política pública que se cuestione al gobierno habilitará con esta tesis a que el presidente salga a responder. Luego, yo recuerdo, por ejemplo, el profesor Rizzo dice, se ha venido aceptando con otras presidencias este entendimiento de que el presidente pueda intervenir en algunos asuntos. Eso creo que es cierto, presidentes anteriores no han cumplido esta disposición, pero eso no es un argumento suficiente para justificarlo desde el punto de vista constitucional. Con mucho gusto recibimos a nuestro periodista Gustavo Vila, la columna de cada martes de ciencia. ¿Se está invirtiendo en ciencia? ¿Cuáles son realmente los números de este país en materia de inversión en ciencia? ¿Cómo estás, Gustavo? Te tiro la pregunta. Ahí va, gracias. Rosina, ¿cómo andás? Buen día. Es bien interesante porque pasan cosas tan curiosas como, por ejemplo, ver en esta campaña electoral. De hecho, fue la primera columna que hicimos acá en MBD Noticias. Tal vez te acuerdes cuando el precandidato en ese momento, Robert Silva, decía, bueno, yo si llego a ser presidente voy a invertir 1% en ciencia. Y ahí empiezan las discusiones. Uruguay tiene un promedio de los más bajos de la región y a escala global de inversión en ciencia. Hubo siempre un consenso de que no estábamos llegando al 0,4% del PBI. Sin embargo, hace algunos meses la ANI, la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, y también la propia Dirección de Ciencia y Tecnología, que depende del Ministerio de Educación, publicaron unos números que hablaban de una inversión mucho más alta, prácticamente el doble de lo que se manejaba públicamente. Y ahí aparece un componente, inversión privada, que es lo que siempre se reclama. Y salta algo así como que algunas empresas habían hecho inversiones muy grandes y nos estaban poniendo números que nos hacían mirar las cosas con más optimismo. Bueno, lo cierto es que hubo una discusión, está difícil sacar algún dato claro y por eso va a haber un conversatorio propuesto por el colectivo de investigadoras e investigadores de nuestro país, Investiga UI, para hablar sobre este tema y para analizar cómo se compone la inversión en ciencia y tecnología y hacia dónde debe ir. Le agradecemos estos minutos a Gonzalo Tancredi, quien es el presidente de Investiga UI y que nos va a contar un poquito más. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a MBD Noticias. Me parece que no nos está escuchando, Gonzalo. A ver, lo estamos viendo, pero no nos está escuchando. A ver, Gonzalo, ¿cómo estás? A ver, ¿ahora sí nos escuchas? Sí, ahora sí los escucho. Bueno, ¿cómo estás? Buenos días. Gonzalo, Investiga UI, el colectivo que tú presides, organiza una jornada en la cual pretenden conversar un poco sobre los verdaderos y reales componentes de la inversión en ciencia y tecnología y a dónde se debería ir. ¿A dónde está la polémica? ¿Por qué no es un número? Debería ser fácil de calcular. Sí, sin duda, digamos, uno piensa que ese tipo de números tienen que estar, digo, suficientemente claros.
El problema muchas veces, esos números parten de la información que van dando las diferentes instituciones y cómo se interpreta esa información. Entonces, eso es un poco, la preocupación que hemos tenido en los últimos meses, porque, a ver, si uno lo plantea como en titulares, uno diría que ha habido un aumento considerable, según los reportes que han aparecido, de la inversión en I+D o de los gastos en la actividad de ciencia y tecnología, pero eso no se ve reflejado en el cotidiano, o sea, eso no se ve reflejado en un mayor número de proyectos aprobados por parte de los organismos. Entonces, ahí está un poco, digamos, la preocupación nuestra, y es por eso que, bueno, nos hemos puesto a trabajar, a tratar de entender un poco más de estos números y compartirlo con el resto de la comunidad, no solo de investigadores, sino también de aquellos que están interesados en la definición de este tipo de políticas públicas. Por eso es que convocamos a este conversatorio para el día jueves. Ahí va. Antes de avanzar en la conversación, repasemos los datos. ¿Es el jueves, lugar y hora, Gonzalo? No, como es toda virtual. la actividad, y especialmente a partir de la pandemia, esto va a ser en forma virtual, va a ser una reunión por Zoom. Así que, bueno, en nuestro sitio web y también en nuestras páginas en redes sociales tienen los links para poder acceder a esta actividad. Bien, el anuncio del gobierno de hace unos meses en realidad tenía todo para ser una gran buena noticia, porque hablaba de una inversión que aumentaba de manera sensible y además aumentaba sensible desde el lado privado, que es generalmente el sector que más flaquea en Uruguay. Y sin embargo, cuando uno empieza a analizar los números, es como que se desinfla la buena noticia. ¿Qué pasó? Sí, ahí creo que los dos números claves es que anteriormente decíamos que la inversión en I+D, en investigación y desarrollo, en Uruguay estaba por debajo del 0,5% del PBI. Nunca se habíamos logrado superar considerablemente ese valor cuando teníamos una meta, un objetivo de superar largamente el 1%. Esa inversión tiene básicamente dos componentes, un componente público y un componente empresarial, componente privado. El componente público estaba históricamente en el 0,3% y eso se ha mantenido en los últimos años. Tuvo algún pico un poco superior por allá por el 2017, 2019 y después una caída principalmente en el 2019 y ese número del 0,3% se ha mantenido. Pero según estos reportes elaborados por el organismo Prisma de la ANI, había habido un aumento considerable de la inversión a nivel privado, que pasaba del 0,1%, 0,15% al 0,3% o aún más que eso. Pero cuando uno empieza a analizar esa información, encuentra que, por otra parte, la cantidad de empresas que han venido invirtiendo en ciencia y tecnología, en investigación y desarrollo, fue en número decreciente. ¿Cómo se justifica entonces uno y otro? Bueno, es que esa inversión, ese aumento, se debió esencialmente a dos empresas que hicieron una fuerte inversión principalmente a recursos humanos, que son las empresas Globant y Mercado Libre, empresas del área de las TICs, de las tecnologías de la información y comunicación. Pero que eso no se ve reflejado en otra variedad de empresas, por ejemplo, de la rama más farmacéutica o biotecnológica, que hacen sin duda un uso mucho más intensivo de los recursos de investigación y de investigadores aquí en Uruguay. Entonces, es muy positivo que haya una mayor inversión, pero eso tiene que ser reflejado más en un conjunto más amplio de empresas y en una variedad más amplia de ramas de la investigación. De alguna manera fueron dos inversiones puntuales, muy importantes, pero seguramente coyunturales y difíciles de mantener en el tiempo. Ahora, Gonzalo, y ya para cerrar, ¿cómo hacemos para que esto se transforme en un insumo de campaña electoral? Porque en definitiva, este es el año para que los candidatos tomen compromisos y bueno, se hagan cargo de esto, ¿no? Bueno, y digan, van a apalancar la inversión privada, la pública, las van a acompañar. Desde nuestra Asociación de Investigadores e Investigadoras hemos estado trabajando, hemos tenido reuniones con todos los precandidatos y ahora
pensamos tener ya con los candidatos elegidos. Y además hemos hecho un trabajo de análisis comparativo de los programas de los diferentes partidos y candidatos. Y hemos encontrado buenas coincidencias, en algunos casos también planteando, por ejemplo, un objetivo, una meta concreta sobre la inversión en ciencia y tecnología del orden del 1% o más. Bueno, eso es un poco lo que queremos que se vea reflejado en esta campaña y para eso estamos trabajando, como decía, conversando. Para aquellos que también estén interesados en el tema, también en nuestro sitio web pueden encontrar este documento comparativo y además la serie de propuestas que se han planteado. Es un año crítico y lo que queremos, lo que nosotros planteamos es que no podemos pasar, como en cierta forma ha sucedido durante este periodo, en elaboraciones, consultorías, análisis, diagnóstico de la situación. Tenemos que pasar a tomar acciones y esas acciones se tienen que tomar a partir del 1 de marzo del 2025, cuando asuma un nuevo gobierno, cuando haya quizás, en la medida de lo posible, un acuerdo amplio entre el sistema político, entre la comunidad académica, entre los empresarios, de las líneas de acción a tomar en los próximos años. Gonzalo Tancredi, queda hecha la invitación para el conversatorio, entonces para este jueves, el link y toda la información en la página web de InvestigaUY. Y nada, que el tema se instale en la campaña, creo que es un anhelo de todos y sobre todo fundamental para el destino de este país. Así que bueno, gracias y seguimos con esto como siempre. Gracias y a las órdenes. Hasta invitamos pronto. A todos. La mesa queda servida, Rosina. Sería una gran cosa que en esta parte de la campaña electoral escucháramos propuestas concretas y sobre todo cómo se van a instrumentar, de acuerdo a quien gane, políticas que hagan que crezca la ciencia, la investigación y la tecnología en este país. Sería una gran cosa. Gracias, Sí. Gustavo. A ti. Y nosotros hacemos una pausa y volvemos en minutos. Segundo bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información con 9 grados aquí en Montevideo. El Ministerio de Ambiente presentó avances en el monitoreo de la cuenca del río Santa Lucía en el marco de un proyecto interinstitucional de adaptación al cambio climático. Implica un sistema de alertas sobre la cantidad y la calidad del agua. Entre otras acciones para prevenir inundaciones o sequías, se instalaron 3 telepluviómetros en zonas de la cuenca que no contaban con medición automática. Además, se estableció una sonda multiparamétrica que monitorea de forma continua la calidad del agua en la represa Paso Severino. Todo este convenio donde han trabajado muchos técnicos de muchos organismos, INDUMED, DINAGUA, bueno, la Intendencia, participación ciudadana, o sea, ha habido mucho involucramiento de todo lo que es sociedad civil. Me parece que es muy importante dentro de todas las cosas que estamos haciendo en la cuenca de Santa Lucía. A su vez, este proyecto lo bueno que tiene es que tiene cosas tangibles, ¿no? Tiene estaciones telemétricas, tenemos la sala de situación, tiene software de modelaje, o sea, tiene cosas que indudablemente van más allá de una consultoría, que son casi siempre las que se hacen, y sin embargo esto lo que tiene es un proyecto en el cual deja tecnología, deja capacidades, y bueno, me parece que es muy importante lo que estamos estudiando, que es sobre todo la cuenca de Santa Lucía, después del déficit hídrico, donde hemos puesto un poquito más de foco. Obviamente que se necesitan herramientas actualizadas cada vez más, sobre todo en el tema de las tecnologías. Y eso es lo que ha aportado este proyecto, realmente avances en tecnología. Todos los técnicos se unieron para trabajar en sistemas de modelación que son predicciones. Estas herramientas nos han permitido llegar y trabajar junto con INUMED y con otros organismos en las alertas tempranas. En el proyecto, liderado por la Cartera de Ambiente, colaboraron el Gobierno de España, la Unión Europea y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. El ministro de Ambiente, Robert Bouvier, aseguró que se espera que la justicia falle a favor del Estado en el proyecto Neptuno, mientras se prepara la apelación al recurso que presentó la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. Estamos en la etapa de apelación, está OCE preparando la apelación y vamos a seguir el trámite. ¿No hay ningún avance al respecto en esa apelación? ¿Cuándo la podrían presentar? En cuanto a la apelación estamos en feria, así que después de la feria obviamente OCE va a presentar la apelación, nosotros del Ministerio seguimos avanzando con los estudios ambientales. ¿Confían que le dé la razón la justicia?
Está en manos de la justicia, veremos qué es lo que dictaminará. Nosotros del Ministerio de Ambiente lo que estamos haciendo, seguimos con el estudio de impacto ambiental, que me parece que en el cual estamos poniendo mucho foco, estamos tratando de ser lo más amplios posibles en cuanto a la participación de todos los involucrados, y bueno, estamos en esa etapa. ¿No se privatiza el servicio, como dice el sindicato? Sin lugar a duda que no, eso ya lo explicamos en su momento, pero bueno, vuelvo a decir lo mismo, está en la etapa de la justicia, vamos a hacer la apelación y nosotros del Ministerio seguimos siendo muy rigurosos en el análisis del impacto ambiental que puede tener el proyecto. Ministro, aprovecho a consultarle por el proyecto que aumentaba las sanciones a las empresas. ¿Hubo avances al respecto? Sí, lo conversamos con el presidente, nos dio el visto bueno y está en la etapa de instrumentación de proyecto para traerlo acá a presidencia para la firma del presidente. ¿Podría quedar pronto en los próximos meses? Sí, pensamos que sí, que en este mes podría quedar pronto. El concejal del Frente Amplio de la ciudad del Plata, Richard Mariani, solicitó al Ministerio de Desarrollo Social que realice una investigación administrativa a la directora del MIDES de esa localidad por realizar clientelismo político, dijo él, por las internas del Partido Nacional. En un audio difundido por Radio 41 de San José, se la escucha solicitar el voto para su lista 50 del Partido Nacional a beneficiarios del MIDES. Que yo estoy en realidad buscando apoyo para mañana. Pero no sé si bien. También a ella por eso. Bien, ¿y para quién sería eso, el apoyo? Es lista 50. Bien, ¿y cómo puedo hacer? Si vos me pasas tu dirección, yo le digo a Alfredo Rica, no sé si lo conocés, de Ciudad de Plata, en Texas, que vive. No lo conozco. Que te lleve lista. Porque yo la idea es, yo soy maestra y estoy en un par de comisión. Bien. Y la idea es poder seguir trabajando en Ciudad del Plata. Hace 17 años estoy trabajando en Ciudad del Plata, en realidad. Estoy trabajando desde algo social, como estoy en MIDE o dentro de políticas sociales, ¿viste? Sí. Entonces yo se ve que tengo algunos contactos de MIDE y estaba llamando. Ahí va. En una nota fechada este 9 de julio y dirigida al titular del MIDES, Alejandro Sciarra, el concejal Richard Mariani expresó su rechazo a estos mecanismos de clientelismo político, usando la necesidad de las personas con fines políticos partidarios y solicita una investigación administrativa de urgencia para esclarecer los hechos mencionados y que se tomen las medidas pertinentes. Recibimos nuevamente a nuestra periodista Juliana Perdomo. Juliana, adelante. Gracias, Rosina. Los vuelvo a convocar porque, como les adelantaba hace minutos, esta mañana sesionó la Cámara de Senadores y en el orden del día estaba previsto tratar el proyecto de ley que discute la gobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, pero, sin embargo, a pedido del Frente Amplio y con apoyo de Cabildo Abierto, este proyecto volvió a Comisión de Constitución y Legislación en el entendido de que la mayoría de los fondos los aporta el gobierno departamental y que si se toman decisiones y cambios en la conducción podrían comprometer a la UAM. Por esto, Cabildo Abierto apoyó el pedido del Frente Amplio, pese a que los nacionalistas habían planteado postergar la discusión una semana más y que se vuelva a discutir el próximo martes, pero no prosperó en la votación. Sobre este tema hablamos con el senador del Frente Amplio, Charles Carrera, quien manifestaba que de votarse en esta jornada del proyecto iba a naufragar y también decía que se trata de imponer cambios por parte del Partido Nacional y de esta manera se estarían violando los acuerdos que se establecieron al comienzo de esta legislación. Nosotros pedimos que vuelva a comisión. Nosotros creemos que ese proyecto tiene que volver a ser discutido in totum. Ese proyecto no es lo que solicitaron en su momento los productores ante la comisión, que presentaron un articulado diferente, pero además es un proyecto que únicamente tenía el objetivo de sacarle la acción de oro a la Intendencia Municipal de Montevideo. Es decir, aquellas decisiones que están relacionadas a la inversión, al presupuesto, la Intendencia de Montevideo tenía una acción, es decir, que la podía observar, vetarla. Y en este caso eso se deja sin efecto. Entonces, y no puede pasar eso, porque aquí quien pone todos los fondos públicos es el gobierno departamental. Nosotros creemos que es muy importante, en defensa de los intereses de los contribuyentes, de los ciudadanos de Montevideo, pero también del sector, del sector de los productores agrícolas. Es muy importante discutir esto con tranquilidad y no hacer esto que se iba a hacer hoy,
votar esto aprovechándose de una mayoría circunstancial y por suerte, bueno, nos acompañó Cabildo Abierto porque hay que pensar en los intereses generales y en los intereses nacionales. Bueno, y quien habló de este tema también, como allí escuchaban, era el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, quien manifestó que todavía quedan realizar algunas valoraciones de los planteos que han realizado las distintas delegaciones que asistieron a la Comisión de Legislación. Y él recordaba que al momento de que se votó este proyecto de ley de gobernanza de la UAB no estaba presente su representante cabildante. Entendemos que todavía falta algunas consideraciones. Cuando se votó en comisión no estaba presente nuestro representante en la comisión y faltan algunas valoraciones de los planteos de algunas de las delegaciones. Pienso que no hay ningún problema en que se complete todo el proceso y después se trate nuevamente. Me parece que no hay ningún inconveniente y entendimos que es de recibo el pedido que se hizo de completar el estudio del proyecto. Bueno, Rosina, nosotros continuamos trabajando por aquí porque en estos momentos está sesionando la Comisión de Salud del Senado, tema que abordábamos más temprano, donde estaba presente la ministra de Salud Pública, Karina Rando, así que seguramente tendremos más repercusiones para la edición de la tarde porque está previsto que la ministra Rando brinde declaraciones terminada esta comisión. Muchas gracias, Juliana. Desde el Frente Amplio se expresó sorpresa por la compra de 6 aviones militares a Brasil por un costo de $100 millones, cuyo pago le correspondería al próximo gobierno y eso se considera inoportuno. El senador del Partido Nacional, Javier García, calificó de positiva la compra y dijo que en este gobierno se dio el mayor proceso de modernización y equipamiento de las Fuerzas Armadas en la historia del país. Se está llevando adelante el mayor proceso de modernización y de equipamiento de las Fuerzas Armadas que se tenga recuerdo en la historia del país, en un solo periodo. Obviamente va a atravesar porque hay procesos de construcción, procesos de refacción, de puesta a punto. Y creo que tiene un objetivo fundamental y es que el país cuente, la democracia cuente con Fuerzas Armadas equipadas para enfrentar los desafíos del siglo XXI y sobre todo para enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico. Es decir, las democracias, nuestra democracia y las instituciones tienen un desafío, una amenaza, el más importante, que es el crimen organizado y el narcotráfico. Nosotros nos sorprendimos con esa compra por el volumen, por la oportunidad y además porque en realidad es una inversión, un gasto que se le va a trasladar al próximo gobierno, gane quien gane. Y no son 2 pesos, estamos hablando de una cifra, según ha trascendido en los medios, en el entorno de los $100 millones. Por lo tanto, bueno, que hay que combatir el narcotráfico, sí, claro, es así, pero realmente dentro de las opciones que se tomaron, cuando uno toma la opción de invertir ese volumen y ese gasto, de ese porte, debería tener, digamos, un acuerdo más amplio. Hacemos la última pausa y volvemos enseguida. Último bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información y les contamos que el Senado aprobó la designación del Liceo 5 de Tacuarembó con el nombre de Washington Benavides en homenaje al poeta, letrista, ensayista, docente que formó parte de la llamada generación Tacuarembó que reunía artistas de diversos géneros. El proyecto ya tenía media sanción en diputados, fue aprobado por unanimidad pese a que en 2022 desde secundaria se intentó impedir que se le pusiera su nombre alegando que se violaba la laicidad. La música, mi madre, la música como salvadora ante un asma infantil que lo mantuvo, sobre todo hasta la pubertad, encerrado muchas veces, sobre todo en otoño y en invierno, y la música aparecía como fundadora. También en lo que hace al hombre y sus circunstancias, su vínculo con Ortiz y Ayala, que fue un sostén no solamente para
el Bocha Benavides, sino también para parte de esa generación magistral. Y de su obra, Tata Vizcacha, una sátira que dibujaba a varios personajes de Tacuarembó, personajes públicos, esa a la que hacía mención Lilian, que fue quemada en una plaza pública, en uno de los peores actos que pueda existir, que es precisamente como oscurantismo la quema de libros. Y ese personaje hablaba en forma satírica de otros personajes públicos y decía, entre otras cosas, y lo recordaba en una entrevista el ruso Mauricio Rosenkopf, para que no vengan 4 o 5 carajitos rojos a hablar de repartijas con la tierra. Y ahí uno puede encontrar el motivo por el cual salían esas expresiones oscurantistas a hacer esa quema de libros. Y que el Liceo número 5 de Tacuarembó lleve el nombre del Bocha Benavides, también un compromiso para los docentes, como decimos siempre, de mantener viva esa llama de este poeta que a sus 87 años nos dejó no hace mucho, pero que es sin duda parte de una generación extrema. Con motivo del aniversario 125 del Club Nacional de Fútbol y en recuerdo de los 100 años del título olímpico de fútbol obtenido por Uruguay en París, esta noche se va a realizar la avant-première del espectáculo teatral que se llama La Vuelta. El evento se va a realizar en el Auditorio Nelly Goitinho a las 20 horas. La Vuelta surge porque el Club Nacional de Fútbol, en sus 125 años, quiere dentro de esos festejos tener una obra de teatro y nos pusimos a pensar de qué podíamos hablar. La historia del Club Nacional es riquísima y de qué íbamos a hablar, de los hermanos Céspedes, del proceso fundacional. Bueno, había un montón de cosas que no podrían entrar en una hora de espectáculo. Allí tirando ideas sobre la mesa con la directiva y con la Comisión de Historia y Estadística del club, surge la idea de hablar de Colombes, del invento de la Vuelta Olímpica, y investigando, indagando en documentos, en crónicas de la época, descubrimos un montón de anécdotas, un montón de historia riquísima para que este espectáculo sea súper atrapante de principio a fin. El presidente de Argentina, Javier Milei, y 18 de los 24 gobernadores provinciales firmaron el Acta del Pacto de Mayo. Es un pacto propuesto en marzo pasado que contiene compromisos en 10 políticas refundacionales para este país. El presidente de Argentina, Javier Milei, junto con 18 gobernadores provinciales, firmaron el Pacto de Mayo en la Casa Histórica de Tucumán. Este pacto, propuesto en marzo, incluye compromisos en 10 áreas claves, como la protección de la propiedad privada, equilibrio fiscal, reducción del gasto público y mejora educativa. Sabemos que una Argentina distinta es imposible haciendo lo mismo de siempre, y no vamos a parar hasta cambiar de raíz los males que aquejan a nuestro país. Y estamos seguros de que si lo hacemos juntos tendremos éxito, porque ya lo hemos hecho en el pasado y lo podemos volver a hacer. Porque no somos cualquier pueblo, somos la Argentina, y porque la victoria en el campo de batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. ¡Viva la patria y viva la libertad, carajo! Nos vamos, volvemos a las 18:55 y mañana tempranito a las 8. Que pasen bien, hasta luego. Desde el Frente Amplio se manifestó sorpresa ante el anuncio del acuerdo con el gobierno de Brasil para la compra de 6 aviones militares con un costo de $100 millones, cuyo pago corresponderá al próximo gobierno y que consideran inoportuna. El senador del Partido Nacional, Javier García, calificó de positiva la operación y dijo que este gobierno llevó adelante el mayor proceso de modernización y equipamiento de las Fuerzas Armadas en la historia. El presidente de la República no puede participar de la campaña contra el plebiscito previsional, según un escrito elaborado por el constitucionalista Daniel Och, quien remarcó que la Constitución es clara en cuanto al impedimento de participar de posicionamientos electorales.
El ministro de Ambiente, Roberto Bobbier, aseguró que espera que la justicia falle a favor del Estado en el proyecto Neptuno, mientras se prepara la apelación al recurso presentado por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. Pese al compromiso de países en la Conferencia Regional de Población y Desarrollo de CEPAL en Uruguay, hay una tendencia al retroceso en políticas como la Ley de Violencia Basada en Género, Salud Sexual y Reproductiva y Educación Integral en Sexualidad, según Cecilia Staff de Iniciativas Sanitarias. Para el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento de la UDELAR y el Movimiento de Familiares y Residentes de Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores, el incendio de 33 no es un hecho aislado, ya que en Uruguay se han registrado más de 5 incendios en 4 años.